Muy bien, amigos, continuamos entonces en esta mañana de viernes 15 de octubre de 2021 en la edición 66 de Portal de América Radio, bloque número 3, y comenzamos hablando de una muy buena noticia. La Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y de su Corporación Interamericana de Inversores se realizará del 17 al 20 de marzo de 2022 en Punta del Este. ¿eh? Resolvió así esto el miércoles el directorio ejecutivo del citado organismo. La dirección del directorio ejecutivo del BID, confirmando a Punta del Este como sede de la próxima Asamblea Anual de Gobernadores, fue informada este jueves por el Ministerio de Economía a través de un comunicado, dice el semanario Búsqueda. El martes 12, la ministra Azucena Arbeleche estuvo reunida en Washington con el presidente del BID, Mauricio Claver Carón, con quien conversó acerca de la agenda para marzo y los trabajos analíticos que está llevando adelante la institución en el marco de la resolución de Barranquilla de la Asamblea 2021. El Ministerio de Economía y Finanzas agregó que la reunión en Punta del Este se centrará en la recuperación económica tras la pandemia, el cambio climático y la inversión del sector privado en la región. Está previsto que los líderes económicos y financieros de los 48 países miembros del BID discutan la recuperación económica y las oportunidades de inversión en América Latina y el Caribe. Hay que recordar que el gobierno actual de Uruguay respaldó con su voto el nombramiento de Claver Carón, quien en octubre de 2020 asumió la presidencia del BID, rompiendo con la tradición de que el cargo sea ocupado por un latinoamericano. Este tema fue muy debatido en su momento, pero lo realmente interesante es que esta gran asamblea que moviliza mucha gente y muchos dólares, se esté confirmando su realización en nuestro país, más precisamente en Punta del Este, en el centro de convenciones, del 17 al 20 de marzo de 2022. Es una excelente forma de extender la temporada y bueno, bienvenida sea. Lo que también es una buena noticia, esperemos que no se empañe luego de su celebración, es el programa que tenemos para finales del mes de noviembre, o finales del mes próximo, y que tiene directa relación con el fútbol y con Montevideo. Se van a celebrar las finales tanto de la Copa Sudamericana como de la Copa Libertadores, finales que reúne bueno, a 4 equipos brasileños. O sea, si quedaba alguna duda de la supremacía del fútbol norteño en la región, esto lo está demostrando fehacientemente. Bueno, pero no vamos a entrar en temas futbolísticos. Estamos bastante completitos, bastante satisfechos. Tenemos el arco lleno de goles. En una semana nos metieron 7. Así que más vale hablemos de cricket o de tenis o de alguna cosa que no tenga nada que ver con la redonda y con el fútbol, porque realmente más vale hablar de las cosas buenas que trae el fútbol. Y para el turismo uruguayo, desde hace mucho tiempo no hay una cama libre en todo Montevideo. Eso se confirma cuando empiezan los amigos del exterior a pedirte, che, a ver, fíjate, a ver si no me podés conseguir una habitación de tal fecha. Y bueno, esto ya se dio en alguna oportunidad. Y vos tenés, Ramón, bastante experiencia en lo que son finales en una ciudad de torneos importantes, ¿no? Es una final de fútbol de esa envergadura, que la hemos vivido aquí en Madrid en alguna oportunidad, te han vuelto una ciudad, Claro. y crean un clima festivo, inclusive, no sé si recordarás, antes de la pandemia,
hubo un partido final de la Libertadores acá en Madrid que fue muy discutido, porque se jugó una final de la Libertadores en Europa, en lugar de hacerlo en América, y con dos equipos argentinos. Y Eso fue increíble. los dos equipos argentinos, el clásico de los clásicos, el argentino, el Boca River, que ojo, es un clásico como el Peñarol Nacional, son clásicos internacionales que son seguidos por Ujú. todo el mundo, con un gran prestigio de muchos años. Bueno, la Argentina no podía garantizar la seguridad de el partido, porque los muchachos se pegaban unas tortas infernales, Claro. y que podían quemar la ciudad y vinieron acá. Bueno, Fue cuestionado, fue criticado, pero acá se portaron fenómenos. sí. Lo cual indica que cuando hay autoridad y hay firmeza por parte de los gobiernos, Locos pero las no cosas se pueden tontos. hacer. Locos Exactamente. pero no tontos, ¿no? Bueno, justamente hablando de seguridad, ayer se conoció, se difundió en Uruguay la noticia de que el Ministerio del Interior está desde hace, más precisamente desde marzo, está trabajando en la seguridad de estos eventos y está en permanente contacto con las autoridades del fútbol brasileño y de la justicia brasileña, o sea, y también de la policía, y está obteniendo una lista de todos aquellos ciudadanos brasileños que tienen prohibido el ingreso a los estadios de Brasil por ser catalogados violentos. Entonces, esas personas directamente tienen vedado el ingreso a Uruguay. Este anuncio es muy importante porque no solo transmite la tranquilidad que puede dejar una acción como esta, sino que también desalienta en primera instancia a muchos que pensaban venir diciendo, bueno, no pasa nada, voy y listo. No sé si lo ven de la misma forma que lo estoy viendo yo, del mismo modo que va a haber un estricto control del tema de las vacunas. ¿Mm? Es una Eh, oportunidad para demostrar Uruguay que tiene nivel internacional para un evento de esta categoría y que hoy se le suma no solo la seguridad personal, sino el tema de la seguridad sanitaria. O sea, Uruguay es un lugar seguro para ir, desde todo punto de vista. Entonces, Ese es el mensaje entonces que tenemos que dar, extremar todas las medidas, extremar todos los protocolos para salir airosos de esta prueba que nos pone el destino por delante, antes justamente de podríamos llamar, la temporada de reactivación, ¿no? sí, estos tests son muy buenos y me sumo a la noticia que diste sobre el BID. Es una noticia extraordinaria para Punta del Este, para Uruguay, que en el mes de marzo se celebre esa reunión del BID en el Centro de Convenciones de Punta del Este. El BID es de una gran importancia a nivel internacional. Sus asambleas, sus reuniones, movilizan cualquier cantidad de gente, y porque son asambleas de trabajo realmente, ¿no? No es que van a reunirse en un salón y aplaudir, no, no, son de trabajo, exige un gran esfuerzo logístico, ahí va a poner a prueba al centro de convenciones y a toda la logística que lo rodea, para realizar una tarea que esté a la altura, que no me cabe la menor duda que va a estar, pero yo recuerdo, yo estuve el BID tuvo su época de oro, con Enrique Iglesias. Fue innegablemente el mejor presidente que tuvo el BID en su historia, lo mismo que fue el mejor secretario general iberoamericano. Donde estaba Qué Enrique personaje, Iglesias, ¿eh? Qué personaje. ¿Eh? con sus 90 años, sigue dando conferencias, sigue viajando de España a Uruguay, es realmente un fuera de serie. Y me acuerdo, era presidente Sanguinetti, y fui a una de las reuniones del BID que se celebró en París, una reunión como esta que se va a hacer en Punta del Este, un despliegue impresionante. Y en esa reunión estaba, no me acuerdo si era Giscard d'Estaing o cuál era el primer ministro francés, no recuerdo en este momento,
estaba Enrique Iglesias y Sanguinetti en la ceremonia inaugural. Y el discurso de Sanguinetti fue inolvidable. La asamblea entera de pie, parando, aplaudiendo y ovacionando a Sanguinetti, que hizo todo un análisis muy profundo sobre la política de la Unión Europea, con su experiencia del hambre de las guerras mundiales, de cómo tenía que cambiar eso, que ya no estaban dadas las circunstancias para una defensa a ultranza y deficitaria para la Unión Europea y muy complicada para los países proveedores de alimentos de fuera de la Unión Europea, que ya no se justificaba todas esas acciones de que fueron en la posguerra con el tema del recuerdo del hambre. Fue realmente siempre los presidentes uruguayos, ministros uruguayos, y esos personajes que a nivel internacional nos dejan fantástico y son reconocidos, y a veces con reconocimientos que no lo tienen adentro del Uruguay, ¿no? El Uruguay Muy bien. es medio austero en reconocer la valía de los demás, son un poco tacaños para reconocer Sí, la valía. como siempre. Pero no Eh, olvidaré y, más en la vida ese discurso de Sanguinetti, que realmente era un orgullo sentirse uruguayo cuando el presidente de Uruguay en París lograba levantar un auditorio para que lo ovacionara. ese recuerdo tuyo, cómo nos hace ver la grandeza de algunos personajes en la historia y digamos, el prestigio que ha acumulado la política uruguaya a nivel internacional, porque nosotros entre casa todos tenemos nuestras preferencias, todos tenemos nuestras ideas, todos tenemos el beneplácito o el rechazo a determinadas figuras. Y esta reflexión tuya con respecto al discurso de Sanguinetti en la reunión del BID en París, ¿de qué año fue? ¿Te acordás? No, no me acuerdo. No. Pero debe haber sido 90 y algo, Eh, década del fue, 90, fue fue la primera presidencia de la Sanguinetti, me primera parece. presidencia. O sea que fue antes del 85, 90. 85, Sí, 90. sí. Me parece que fue la primera Este, presidencia. digo, y una de las conferencias internacionales dadas por un presidente uruguayo más recordadas también es la de José Mujica en Río en el 92. Fue una pieza oratoria que hay que guardar y hay que rever de vez en cuando. Entonces, yo no tengo nada que ver ni con Mujica ni con Sanguinetti, o sea, no tengo ninguna simpatía política ni ideológica por ninguno de los dos. Pero eso no obsta para entender por qué cuando viajamos por el mundo pasan dos cosas. Hay quienes son poco informados, cada vez menos, que no tienen idea de lo que es Uruguay ni dónde queda, y están los otros, que cada vez son más, que no solamente saben de Uruguay por Forlán, por Suárez o por Cavani, sino que también conocen mucho de la cultura nuestra, a través de nuestros grandes embajadores también en el arte y en la cultura, y también de la raza política. Creo que era una reflexión que había que hacer, Ramón. Sí, no, y totalmente de acuerdo. Esa alocución de Mujica, que creo que fue una cumbre de la Tierra en Río de Sí, Janeiro, sí, sí, sí. fue algo extraordinario y al día de hoy sigue circulando el video de ese en YouTube y sigue siendo tomado como ejemplo por mucha gente de una postura fuera de serie, que no, Sí, 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 y sí. que inclusive no está flechada por ninguna ideología. Y eso es un poco lo que ha respetado el país. O sea, el Uruguay en todo su espectro político, de derecha, izquierda, centro,
siempre saca buena nota. Sí, sí. Y bueno, siempre hay buenos oradores y buenos comunicadores, como afortunadamente lo es el primer mandatario actual. Eliseo, luego de este vuelo internacional que hemos tenido, bajamos a la tierra y vamos a dedicarle los minutos que quedan de este bloque a un repaso del tema vacunas, de cómo andamos, de cómo está el mundo. Bueno, estuve mirando el sitio covidvax.live y que da toda la parte de información de las vacunas en el mundo. Y referente a Sudamérica, me encontré con la sorpresa que en cuanto a primera dosis es el continente que está mejor vacunado. No así la segunda dosis está muy por debajo, 20 puntos por debajo de la primera dosis. Me dirán, pero ¿y los países desarrollados? Bueno, si tomamos la Unión Europea, no Europa, la Unión Europea y Estados Unidos en particular, están un poquito, no mucho, unos puntos más vacunados que Sudamérica. Sudamérica estamos hablando de un 64% de la población, ¿Cuánto? ¿Cuánto? 64% de la población con una dosis, 45 con dos dosis. Pero eso es según el sitio este que mencionaba. Y estamos hablando de que la Unión Europea tiene 68% de una dosis y 64% de dos dosis. Está mucho mejor vacunada con la segunda dosis. Lo mismo, Estados Unidos está un poco más lejos, 65 de la primera y 56 de la segunda dosis. Muy bien. Evidentemente que Estados Unidos está mucho más rezagado. Esto es lo que están apurando todos los países, las reaperturas, porque estamos saliendo, o sea, esto es una impresión personal, siempre lo digo, ya la pandemia ya fue, es una endemia, ya no hay que mirar los números de los infectados, hay que mirar los números de la gente que termina en CTI y muere. Está siendo una pandemia solamente de los no vacunados, por más que mucha gente ir en contra de las vacunas. Muy bien. Y el dato horrible es África. Estamos hablando de que en África, según estos números, según este sitio, solamente un 8% de la población tiene una vacuna. ¿Ah? Estamos hablando de una diferencia enorme. Terrorífico, terrorífico. La buena noticia con respecto a las vacunas la adelantó el ministro de Turismo Tabaré Viera ayer en la salida de la Torre Ejecutiva en su encuentro con el presidente de la República. Uruguay, o sea, el anuncio que hace Tabaré Viera precisa apenas de la confirmación del Ministerio de Salud Pública, pero todos sabemos que cuando este gobierno adelanta una noticia es porque ya está, por lo menos en la teoría ya definido, falta en la práctica la aprobación o la resolución escrita, el decreto o lo que fue la resolución formal para darle carácter oficial. Pero el anuncio es que Uruguay está en condiciones de vacunar a los turistas que lleguen a partir del 1 de noviembre, tanto sea para terceras dosis como para menores de 18 años. O sea que esa es una excelente noticia que le va a agregar, o sea, va a ser una playa más linda, un monumento más lindo, una oferta gastronómica más linda. O sea, es un atractivo más para el turismo del próximo verano en Uruguay. O sea, bienvenida entonces la noticia. No sé, Ramón, si querés agregarle algo a eso. Te alegra saber que Uruguay ha retomado el camino de éxito que tuvo al principio de la pandemia. Después hubo un momento que parecía que las cosas se complicaban, pero con humildad y con mucho trabajo ha recuperado y hoy
Uruguay está en primera línea a nivel internacional en cuanto a cantidad de vacunados, porcentajes, y no números totales, porque la población de Uruguay es muy pequeña, pero sí en porcentajes sobre población. Muy buenos índices en cuanto a porcentajes de enfermos y de internados y de fallecimientos. O sea, está teniendo una muy buena performance y va a posibilitar en un futuro muy cercano, cuando la conectividad se recupere, un flujo de Europa, que esperamos tener noticias importantes en los próximos tiempos, que lo seguimos insistiendo desde este medio, que Uruguay tiene que ser la boca de entrada del turismo europeo para el sur de América. Y Muy vamos a bien. seguir insistiéndolo hasta que lo logremos. Te voy a comentar algo que, por supuesto, en la interna ya lo conoces, porque dialogamos mucho. Corremos el riesgo de estar mucho más cerca de lo que muchos pensamos de ese anhelado estado de tener mejor conectividad. La dejamos por ahí. Volvemos enseguida para el último bloque, que va a ser muy corto, pero los invito tanto a Ramón como a Eliseo para que permanezcan, porque vamos a referirnos a una instancia que es un dato de la realidad, y está involucrando a Ricardo Terán, nuestro corresponsal en la República Argentina. Enseguida volvemos.